El panorama en la capital tampoco es alentador. Según Marta Ordóñez, concejal de Bogotá, al año se atienden miles de casos que son denunciados. Eso sin contar con los otros miles que se quedan en el anonimato. Bogotá son aproximadamente 4.300, 4.500 casos o denuncias atendidas, ¿cierto? Y de esas 4.300, 3.500 son por abuso sexual. La mayoría de estos casos se presentan en las zonas de Suba, aparece Kennedy, aparece Ciudad Bolívar, aparece Bosa. Esas son las localidades donde se presenta más esto. A los agresores ya no les importa la edad del niño para abusarlo, tampoco los daños físicos o emocionales que les puedan causar, huellas que cargarán los pequeños en sus cuerpos y mentes para toda la vida. A la hora de cometer estos actos tan aberrantes, los victimarios solo piensan en sí mismos, en su placer y estimulación personal. Y lo más preocupante es que casi siempre pasan desapercibidos. Mira, desafortunadamente son personas que tienen una patología que no es muy visible, o sea, no es como tú ver una persona, un paranoico, una persona que tenga una esquizofrenia o algo, como que tú lo percibes, o sea, al tratarla rápidamente. En esto es muy difícil, se llama la pedofilia o paidofilia. Ellos piensan que lo que están haciendo es un acto amoroso con ese niño y que además piensan que el niño está participando activamente de lo que está pasando. Seguramente al ser estimulados pues las terminaciones nerviosas de los niños, de sus genitales, pues obviamente de los niños, de las niñas y de los adolescentes, pues seguramente el niño tiene alguna respuesta fisiológica y de alguna manera puede sentir algo placentero. Eso no quiere decir que el adulto lo lea como que al niño le está gustando y como que está bien seguir haciéndolo. O sea, al contrario, el niño no tiene ni la madurez, ni la capacidad intelectual, ni cognitiva para tomar esa decisión sobre su sexualidad. Los niños son tan inocentes ante todo lo que les ocurre que no saben ni cómo reaccionar ante sus agresores, que en su mayoría son familiares. Les da mucho miedo lo que puedan hacerles estas personas, y es por esto que la mayoría no se atreve a contarle a nadie sobre lo que les está atormentando. Obviamente pues lo intimida y amenazan frecuentemente con agredir o matar a los miembros de la familia si el niño llega a comentar algo de lo que está pasando. En el caso de los menores de sexo masculino que son abusados sexualmente, casi siempre prefieren quedarse callados antes de recibir burlas y señalamientos por parte de sus compañeros de colegio que pueden herir su sexualidad. Las niñas reportan con más facilidad porque sabemos que el 94% de los abusadores son hombres. Y entonces, pues las niñas digamos que no se sienten con tanto censura social de contar que han sido vulneradas, mientras que los niños sí, porque como el abusador es hombre, el niño le tiene un temor espantoso a ser rotulado y obviamente van a empezar a decir que es el niño homosexual del barrio, o en los colegios el niñito que fue abusado, entonces empiezan a pensar que ese niño ya es gay. Sin embargo, sí existen personas que rompen su silencio para denunciar el maltrato físico, psicológico y sexual a menores de edad, sin importar las consecuencias que pueda generar delatar a sus propios familiares. Desafortunadamente, la inocencia y vulnerabilidad de los niños y niñas se ha convertido en el arma principal de los agresores, que cada vez son más hábiles para engañar a los pequeños, que caen fácilmente sin poder sospechar sobre lo que sus victimarios planean. El adulto es tan hábil, tan manipulador, que lo muestra como
como un juego. Entonces hay niños que vienen y te cuentan, mira, es que yo juego en la ducha con mi papito al caballito. ¿Cómo es el caballito? Entonces ya el niño te describe cómo realmente pone a estimularle los genitales al adulto o cosas así. En medio de este juego macabro donde los únicos perjudicados son los niños y niñas, no cabe espacio para el error. Esos victimarios desde el primer momento tienen todo fríamente calculado para cometer sus fechorías. El abuso sexual generalmente es algo planeado, es algo donde la persona empieza a darle regalitos al niño, donde tiene tiempo de irlo conquistando, de irlo seduciendo, y por eso es que ocurre muy frecuentemente al interior de los hogares. Aunque parezca difícil de creer, quienes deberían cuidar y proteger al niño de todo mal y peligro se han convertido en quienes más lo lastiman y vulneran sus derechos. Cuando usted mira los casos de maltrato, el 80% son producidos generalmente por la familia o por conocidos del niño. Y solamente hay un 10 o 15% que son producidos por otras personas. Lo más triste es que en la mayoría de los casos son las mismas madres de los pequeños quienes atentan contra ellos o permiten que sean maltratados sin siquiera mover un dedo. De los 5 a los 9 o 10 añitos es la época de la escolaridad y bueno, las notas que llegan del colegio y las quejas y las cosas. Es la mamá la que se descontrola, pierde, digamos, el control de sus impulsos y ahí es cuando maltrata, golpea, insulta. Pareciera que todos los adultos se sienten con autoridad para maltratar a diestra y siniestra a los menores sin importarles sus sentimientos y sin interesarles que en medio de su inocencia no puedan entender lo que ocurre. Pienso que es muy difícil para un niño integrar que la figura que debe cuidarlo lo queme, lo fracture, le haga doler tanto. Y todos los días, sobre todo el problema es la cotidianidad, la frecuencia con que se ejerce la violencia. Si los niños no están seguros ni en su propia casa, todos los que están a su alrededor deben estar pendientes de las distintas señales físicas y emocionales que muestren los pequeños y sobre todo ante cualquier cambio repentino de comportamiento. Un niño que ha sido víctima de maltrato es un niño que no se expresa con facilidad, es un niño que trata de guardar sus sentimientos, es un niño muy callado, es un niño que cuando tú quieres propiciarle alguna caricia te va a evadir porque tiene miedo de cuando tú extiendas sus brazos vaya a ser porque lo vayas a maltratar. Un niño que no juega, un niño que le va mal en el colegio es una alerta para cualquier terapeuta. De esta manera, si usted detecta alguno de estos comportamientos en sus hijos, los expertos recomiendan. Un consejo que yo le doy a las familias colombianas es comuníquense con sus hijos. Si yo veo que hoy mi hijo llegó decaído, que no quiere hablar, no necesariamente es abuso sexual. Cuando el niño sienta que hay algo que lo incomoda, el niño va a poder buscarnos antes de que realmente ocurra algo más. Pero cuando al menor no se le presta suficiente atención, las consecuencias pueden ser fatales. Los niños que han sido víctimas de castigo corporal, no solamente de abuso físico, sino de castigo corporal, van a tener un nivel de suicidabilidad más alto, van a tener más depresión, van a tener muchos más problemas de aborto, de consumo de drogas, de enfermedad mental. Y precisamente para apoyar a los niños y niñas que han sufrido el maltrato y acompañar a quienes aún no son víctimas, en Bogotá, la Fundación San Antonio, a través del programa Redes, se encarga de hacer un trabajo con menores entre 5 a 17 años en jornada contraria a la escolar en las localidades más vulnerables. Así lo dio a conocer Silvia Gutiérrez, coordinadora del programa Redes. Cuenta con 11 centros ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Santa Fe Candelaria y en el municipio de Soacha. En estos centros los niños optimizan de forma adecuada su tiempo libre mediante el ejercicio de actividades académicas, deportivas, lúdicas. También se les brinda una atención psicosocial, hay un componente espiritual. En estos centros que atienden a cerca de 1.500 menores, los profesores son los encargados de brindar a los niños, mediante música, danza, teatro y artes, herramientas y valores para que aprendan a vivir en comunidad e identifiquen cuando alguno de sus derechos es vulnerado.
Los niños también obviamente se realiza esta parte de intervención individual, desde psicología y trabajo social, también con intervenciones grupales con el fin de que ellos tengan pautas pues para detectar los casos, para también denunciarlos. Pero no solo los menores se ven beneficiados, como la mayoría de estos problemas vienen desde la casa de los pequeños, es importante que los padres aprendan a educar a sus hijos con amor y con respeto, sin vulnerarles los derechos, pero poniendo reglas claras. En este proceso lo que nosotros hacemos es brindarles pautas de prevención mediante talleres participativos para que ellos de una u otra manera disminuyan esas pautas maltratantes que tienen con los niños y también ellos aprenden de una manera diferente a educarlos sin tener que llegar al maltrato. El problema es que muchas veces los padres son tercos y no aceptan sus errores, al pensar que la mejor forma de corregirlos es a golpes. Personas no tienen estrategias para la crianza del niño o la niña. Entonces utilizan la violencia y en líneas generales porque así han sido criados. De manera que yo sí creo que estamos en un momento muy interesante del país donde es hora de romper patrones que siempre han sido. ¿Por qué tendríamos que criar a los niños con violencia? Con todos estos problemas no es de extrañar que los niños reproduzcan la violencia en cada uno de los aspectos de sus vidas. Con evaluaciones detalladas a los menores, los expertos pueden identificar si son o no víctimas de maltrato y si es así, están en la obligación de actuar. Primero tenemos que escuchar al niño, reconocer el tipo de actores que han propiciado el maltrato, como reconocer el contexto en el que aconteció el hecho y ya después nosotros procedemos a efectuar una orientación o un denuncio a alguna entidad competente. Por su parte, la Asociación Afecto desde hace varios años ha aplicado un modelo internacional que ha permitido que estos niños y niñas acepten su estado de víctimas de maltrato o abuso sexual y así poder superar estos episodios traumáticos. Hemos importado un modelo de Holanda que maneja Francine Lammers, donde se trabaja con movimiento corporal. Pues las personas hacen, los niños, los terapeutas hacen, yo diría, un poquito psicodrama. Por ejemplo, los niños pueden hacer el juicio donde van a juzgar a su abusador. Los niños pueden trabajar sobre el respeto de su espacio de seguridad personal. Lo más importante es dar tranquilidad al niño para que se sienta seguro. Nos pueden garantizar al niño que lo que está contando pues va a ser algo confidencial, pero que lo que pretendemos de una u otra manera es garantizarle su protección. Por lo general, estos procesos de recuperación de los menores no son de 1 o 2 sesiones. Hay casos tan traumáticos para los niños que necesitan años para que el pequeño pueda recuperar su vida. Hay muchos casos que requieren una intervención de muchos años porque pues depende de la magnitud de la situación de abuso que haya sido víctima el niño o la niña. Entonces puede ser de meses o puede ser de años de acuerdo a la situación. Aunque la ley colombiana estipula el maltrato infantil como un delito, también permite que haya un castigo moderado, que para Marta Ordóñez, concejal de Bogotá, no ha sido especificado y por eso muchos abusan de su poder. Se permite el castigo o la sanción moderada, ¿sí? Para reprender, para educar, para disciplinar. Entonces, ¿cuál es el límite de esa moderación? ¿Hasta dónde es? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Es gritarlo? ¿O es empujarlo? ¿O es darle una palmada? En el caso del abuso sexual, la ley ha sido muy clara en determinar que es un delito tener relaciones sexuales con un menor de 14 años, así este haya estado de acuerdo por el acto. Sin embargo, para mayores de 14 años, la situación es diferente. No es considerado un delito si esa persona lo hace pues consentido, o sea, si esa persona decide si yo quiero tener relaciones con mi novio o quiero tener relaciones con alguna persona, a menos de que sea violento, o sea, que te obliguen, que te hayan puesto en incapacidad de resistir, por ejemplo, que te hayan dado licor o escopolamina o alguna cosa así, o te hayan amarrado, obviamente que ahí sí sería un delito. Nosotros como autoridad administrativa, digamos, invocamos y llevamos el caso a Fiscalía, que digamos que en algunas ocasiones termina con una sanción efectiva o digamos una pena para el agresor. Aunque son muy pocos los casos en los que realmente se hace justicia, esto no nos debe impedir para denunciar cualquier tipo de maltrato en contra de nuestros niños y niñas, quienes hasta ahora están empezando a vivir y necesitan de nuestra protección. De esta manera llegamos al final de esta misión. Si tiene alguna denuncia puede escribirnos al correo que aparece en pantalla.
porque su caso podría ser el próximo Panorama Nacional.